Hola, bienvenidos de nuevo a otro podcast de este canal. Saludos especiales a nuestros suscriptores y un abrazo muy especial a todos por el año nuevo. El día de hoy abordaremos un tema muy especial que ya nos veníamos tardando en discutir, el de Centroamérica, lugar con el que nosotros no siempre hemos tenido relaciones especialmente idóneas. Centroamérica pareciera ser actualmente no otra cosa que un agujero infecto lleno de problemas. Nosotros, como mexicanos, vemos a los centroamericanos como estos primos extraños que no nos quieren ni hablar, pero que cuando necesitan que les hagamos el paro, vienen a buscarnos hasta nuestra casa. Sin embargo, muy pocos saben que hubo una época en que todos nosotros estuvimos unidos bajo algo más que un lazo de sangre. Una época azarosa donde la antigua dominación española fue expulsada del continente y donde se forjó el destino de nuestras naciones. Así, en esta nueva entrega veremos México y Centroamérica, cuando las dos hermanas pudieron reunirse. La historia de Centroamérica empezó con la conquista española. No nos malentiendan, en este canal somos muy críticos del ideal hispanista y sabemos perfectamente que, antes de la llegada de los españoles, los mayas habitaban con gloria y majestad en soberbias ciudades de piedra. Sin embargo, y a diferencia del resto de Mesoamérica, no había en Centroamérica una autoridad central que la gobernara. Las ciudades mayas, por muy majestuosas que fueran, no podían imponer su voluntad sobre ninguna otra de la misma manera en que lo había hecho el Imperio Azteca. Así, no resulta extraño que, cuando llegaron los españoles, colocaran a la región bajo una férula administrativa diferente a la directamente emanada de la Ciudad de México, la Capitanía General de Guatemala, que tenía bajo su cargo todo el territorio extendido desde Chiapas hasta los límites con Panamá. Centroamérica, como el resto del sureste del virreinato mexicano, estaba habitada por una infinidad de indígenas de naturaleza sedentaria sumamente vulnerables a la explotación y sobre cuyas espaldas se forjó la fortuna de toda una casta superior gracias a sistemas de labor forzada o semiforzada. El resultado de esto fue la instauración de un sistema de relaciones interracial de índole paternalista, por lo que, y como resulta natural, hizo que las clases más favorecidas se preciaran de no tener relación consanguínea con las más pobres. Esto hizo, por supuesto, que en ambas regiones se desarrollaran clases altas, nos negamos en redondo a la palabra estamentos, profundamente reaccionarias y deseosas de remarcar su posición como gente de bien, apelando a su blancura, su pureza racial y su catolicismo. Sin embargo, como ustedes bien sabrán, no hay mal que dure 1000 años, ni persona que lo aguante, y tarde o temprano tuvieron que sonar las voces que clamaran por la independencia. Empero, y a pesar de que en Centroamérica hubo simpatizantes de Hidalgo y Morelos, la región entera fue poco receptiva a la lucha de nuestros dos próceres. Los mayas pacíficos vivían en sus pueblos, limitando su contacto con el mundo español, y los mayas rebeldes vivían aislados en la selva y alejados de los centros de poder. Los ambos mosquitos, por su parte, vivían ya libres en sus quilombos en la jungla, y el ideario español vivía todavía muy alto en los corazones y en las mentes de las castas más favorecidas, cuyos miedos giraban no en torno a una respuesta brutal del Imperio Español, sino a una guerra de castas donde la gente a la que habían venido explotando les cortara el cuello. Así, permanecieron fieles a la corona hasta que la independencia de México y Colombia les hizo ver que permanecer leales al trono español era completamente insostenible con vecinos así de poderosos. De tal manera, cuando Iturbide proclamó el Plan de Iguala y se coronó emperador, toda Centroamérica lo secundó. Mas no por ello piensen que la unión se dio sin problemas, ni que todos reaccionaron igual. Guatemala, la provincia e intendencia más importante de la capitanía, había querido ser la primera en unirse a Iturbide y así mantener su posición central dentro de la región. Sin embargo, todas las demás intendencias habían aprendido a odiar a los comerciantes, burócratas y mandamases de la patria chapina, básicamente porque eran unos ojetes, así que cuando Iturbide se coronó, aprovecharon la situación para colocarse directamente bajo la protección de las bayonetas que sostenían al gobierno mexicano. Chiapas sería la primera, la cual es básicamente la razón por la que Chiapas es mexicana hasta el día de hoy, y la seguirían Honduras, Nicaragua y El Salvador. Guatemala, temerosa de que se la adelantaran, proclamaría su adhesión también. Desgraciadamente para ella, sin embargo, la posición del Imperio Mexicano se decantaría por la antigua capital de la capitanía, que era la que tenía el dinero, faltaba más, y la autoridad guatemalteca empezaría a imponerse. Por supuesto, esto a las clases más pudientes del resto de regiones no les gustó nada. Después de todo, no se habían unido a México para seguir obedeciendo a los chapines y empezaron a rebelarse. El general mexicano Vicente Filisola saldría despachado para volverlos a meter al redil, y las armas mexicanas no tendrían ningún problema derrotando a los rebeldes. Pero el alzamiento de Casamata por parte de Santa Anna lo llevó a replantear la situación y le hizo un ofrecimiento a los centroamericanos. Ellos debían elegir entre seguir con México o separarse de él.
Él, por su parte, aceptaría el resultado. Fue así como la unión entre ambas regiones se desvanecería para no volver a repetirse jamás. Fue así como se erigiría la República Federal del Centro de América, unión que tampoco duraría mucho. Los estados centroamericanos, sumamente poderosos respecto al centro, no verían ningún motivo para renunciar a sus prerrogativas, y la República Federal no tardaría en sucumbir debido al mismo motivo. A partir de ahí, la influencia de Estados Unidos se dejaría sentir de manera más y más potente en toda la región, y los intentos filibusteros de William Walker serían solo el principio. El café y la banana pasarían a ocupar el lugar anteriormente reservado al palo de añil y a la grana cochinilla, y aunque su explotación asumiría proporciones no soñadas nunca antes, la siembra de tales productos colocaría a todos los países centroamericanos en una espiral del que pareciera que no van a salir jamás. Acostumbrados a prácticas económicas contraproducentes y especialmente nocivas en la nueva era del liberalismo económico, carentes de los recursos necesarios para modernizarse por su cuenta y expuestos a una política económica agresiva por parte de los Estados Unidos, los países centroamericanos no tuvieron más opción que plegarse a las demandas del mercado europeo y estadounidense de una forma irrestricta, refrendando la dependencia en la que habían caído desde la llegada de la dominación española, más de 300 años antes. Obligados a mantenerse por su cuenta, caerían en manos de la flota blanca y de sus prácticas obstruccionistas, ganándose las repúblicas centroamericanas el epíteto de bananeras y consiguiendo que nadie las tomara en serio. Para 1910, la penetración del capital norteamericano era ya completa. A cambio de construir caminos, trenes e ingenios, el pulpo había conseguido reducciones de impuestos y concesiones muy jugosas. Pero esos caminos, trenes e ingenios construidos por la empresa se volvieron de exclusivo uso personal, y el dinero que se suponía iba a dar el pulpo más y más escaso, pues más que pagar sus contribuciones estipuladas, prefería sobornar a los funcionarios gubernamentales de todos los distintos países para pagar cada vez menos. La United prefería pagar gobiernos bestiales en lugar de pagar mejores salarios, y si los gobiernos locales se negaban a recibir su soborno, el ejército de los Estados Unidos no tardaría en hacerles una visita. Tal actuación no se limitó a la primera mitad del siglo XX. Si la presión de la United ya no existe, no es gracias a la fortaleza del pueblo centroamericano. Pero ni siquiera el final del pulpo trajo una nueva época de prosperidad y paz, pues la segunda mitad del siglo XX fue definida por el conflicto entre el oeste y el este por el dominio del mundo. Los nuevos luchadores sociales instituyeron el culto a los viejos y se lanzaron al conflicto con sueños de justicia. El conflicto entre guerrilleros y militares en el bolsillo de la CIA a lo largo de toda la parte central del continente ocupa su lugar dentro de los más amargos, y ni siquiera la conminación y la súplica más educada serían perdonadas. Cuando el arzobispo de San Salvador en los 80s, Óscar Arnulfo Romero, conminó a los militares que le bajaran a su pedo, recibió un balazo en el corazón, a pesar de que era bien conocido por todo mundo su nulo interés por las organizaciones guerrilleras. Hoy Centroamérica no es sino un hervidero de problemas, y no todos son imputables a su pasado español. La lamentable actuación de sus líderes, que hipotecaron su futuro en aras de su presente, y el puño de hierro de los Estados Unidos han generado suficientes levantamientos armados, pero ninguno ha tenido éxito. Ni el levantamiento de Sandino pudo mejorar la situación en Nicaragua, ni el de Farabundo Martí, el de El Salvador. La teología de la liberación dio un nuevo ímpetu a la búsqueda de justicia, pero dado el contexto en que llegó, no pudo hacer nada. Incluso ahora, cuando mucha de esa oposición ha llegado al poder a través de vías democráticas, Centroamérica sigue siendo una región asolada, pues aquellos que se habían ganado su lugar como héroes ahora intentan elegirse como dictadores, todos llenos de demagogia pero carentes de raciocinio. Muchos problemas, hemos dicho, todos de difícil solución: el narcotráfico, del que nosotros también somos responsables, la pobreza, la estupidez de sus clases políticas y el pandillerismo no son sino obstáculos entre Centroamérica y un mejor futuro. Chiapas, a pesar de todos sus problemas, sin duda luce mejor. Quizás, solo quizás, les hubiera convenido seguir siendo parte de México, pero para que eso hubiera pasado, sus clases dirigentes habrían tenido que ser más inteligentes y no estaríamos nosotros aquí. Saludos y hasta la próxima.